¿Qué momento nos está tocando vivir? Una verdadera encrucijada. La pandemia que desde el año pasado ha azotado a toda la humanidad ha cambiado nuestra manera de ser, de vivir. Cada uno de nosotros debería pensarlo, en su trabajo, en su familia. Y hoy nos encontramos frente a una gran encrucijada. ¿Cómo vamos a llegar a la nueva realidad? Una vez que haya pasado esta crisis, ¿en qué condiciones humanas vamos a regresar a enfrentar lo que hoy requiere el mundo, que es un gran esfuerzo de parte nuestra? Tenemos un reto enorme. Pero ¿de dónde veníamos? Esta pandemia no llegó a un mundo como el que conocíamos hace muchos años. Desde mediados de la década de 1980 vivíamos en la humanidad ya un momento inédito, un momento que no habíamos tenido en otro momento en la historia de la humanidad, el momento VICA por sus siglas. Momento de altísima volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad. Un momento de altísima volatilidad porque las cosas cambian de un momento a otro, altísima incertidumbre porque hoy no sabemos hacia dónde va el mundo, altísima complejidad porque es un mundo que se nos va de las manos. Y todo eso lo que ha producido en la humanidad es un estado de permanente ansiedad. Estamos hoy viviendo el momento de la historia con mayor depresión y ansiedad. Estamos viviendo un momento en que hay un enojo generalizado, en que las adicciones han crecido. Y justo en ese momento llega esta pandemia. Una pandemia que en un solo año pasó de ser una cosa en Asia a afectar al mundo entero. Una pandemia que ha generado una crisis sanitaria, económica, educativa y psicológica. Sobre la crisis sanitaria y económica se ha hablado mucho, ha habido muchos debates. La crisis sanitaria no sabemos cuándo ni en qué condiciones va a terminar. De la económica sabemos que nos ha dejado cicatrices. La denominada crisis del gran confinamiento ha generado en todo el mundo ruptura de la cadena de abastecimiento, ha generado una recesión en 170 países del planeta, una caída de casi el 5% de la economía a nivel global, lo que nunca habíamos visto. Eso lo sabemos y lo tenemos ahí. Pero también tenemos una crisis educativa. Millones de niños han dejado los colegios y los centros educativos en el mundo. Millones de jóvenes también. Al mismo tiempo, los que se han quedado frente a las pantallas han perdido capacidades cognitivas, capacidades de socialización, hasta capacidades físicas por no hacer ejercicio. Esta circunstancia educativa nos ha hecho perder muchos años. Es una crisis y una ruptura. La otra crisis es la psicológica. Ya en el 2018 se pensaba que para el año 2020 la principal causa de discapacidad laboral sería la ansiedad y la depresión en países emergentes, como son los de América Latina, caso específico de México. Sin la pandemia. La pandemia nos ha llevado a algo mucho más extremo. En un informe de octubre del año pasado, del 2020, se menciona que 1 de cada 2 personas en el planeta está pasando padecimientos de ansiedad o depresión, aunque no sean conscientes de ello, aunque sean niveles pequeños. Y aquí la gran pregunta es cómo vamos a enfrentar en estas condiciones. Porque si bien la crisis económica y sanitaria las vemos, las dos que son más calladas, más silenciosas, la educativa y la otra crisis, la crisis psicológica, son las de mayor impacto y más largo aliento. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo poder, frente a este reto enorme de la nueva normalidad, estos cambios que se nos vienen encima, en la manera de trabajar, de educarnos, de hacer las cosas, vamos a poderlos enfrentar? Si estamos en un estado de pérdida de esperanza, de pérdida de la ilusión, no vamos a tener esa capacidad. Hoy el tema central para todos nosotros, en ese sentido, para poder enfrentar el nuevo mundo, tiene que ser recuperar la ilusión, recuperar la esperanza. ¿Y cómo se puede recuperar la ilusión y la esperanza? El único antídoto es el amor. Otro es el trabajo, pero el amor de manera muy específica. El amor que nos permite encontrar sentido a las cosas. 4 consejos para terminar que me parecen muy útiles. El primero es recordar aquel viejo adagio. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. A veces vemos la vida como una foto y no nos damos cuenta que las que son pasajeras dejamos de ver la película. Esta crisis, a pesar de todo, pasará. La crisis va a pasar y tenemos que ser conscientes de ello. Eso nos da otra óptica de las cosas. Lo segundo es recordar que superar una adversidad
Poder salir adelante en la adversidad nos da mayor capacidad para ser felices. Las adversidades nos pueden hundir, pero también nos hacen mejores personas y más felices. Una tercera idea es encontrar un espacio de reflexión y de paz interior. Buscar un espacio todas las semanas, todos los días, para independizarnos de todo lo que pasa afuera, independiente de las crisis, ser independiente de los momentos difíciles que no dependen de nosotros, pero nuestra paz interior sí. Y finalmente, buscar un sentido a las cosas, comprender que siempre hay algo más allá. Decía Viktor Frankl en aquel libro suyo, El hombre en busca de sentido, un bestseller, quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará el cómo. Así es como tendríamos que construirnos en esta encrucijada, en este momento tan relevante, para enfrentar la nueva realidad. Una nueva realidad que ya nos está tocando con los dedos a la puerta y que es el mayor reto que recordemos en las últimas generaciones. IPADE. The World Calls.